Palabras, sonidos, imágenes se unen en un universo vasto y abundante. El cine, la música y la literatura llegan a un espacio único para arrancar tu semana de otra manera. Buenas noches, mis queridos amigos. Aquí comienza Que duermas muy mal. Una hora con un mundo infinito. Hasta las 23. Conduce Lucas Sérpico. Columnista Roberto El Saltarín. Esto es Que duermas muy mal. Soy un hombre sin vida, pero que ama la música. Lo importante es que la música suene más fuerte que los problemas. Y aunque ellos se ríen de mí por ser diferentes, yo me río de todos por ser iguales. Kurt Cobain. Jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible. Bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among those, possess you with one go. Happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics, without it you naked. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes and see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust, so not his muscles, but percussion he provides with me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so mother comes and remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. Literatura, rock, cine. Que duermas muy mal para que des vueltas toda la noche. Buenas noches. Esto es Que duermas muy mal. Los lunes de 22 a 23 por FM Música 103.3. Me están acompañando. Tengo visitas hermosas y como siempre me acompaña a Roberto el Mudo Saltarín, el Velociraptor y Burbuja, Mr. Burbuja, que se sumó a la producción y prontamente un nuevo secuaz a la producción, Mr. Ricky. Así que ya dando la bienvenida a estos personajes, este programa vamos a dividirlo en dos, porque es una historia interesante y corta, que vamos a hablar específicamente del Britpop. Por supuesto que abarca lo que es el Reino Unido, hablando de música, escritores del Britpop y directores de cine y películas, que transcurre es una época dorada y la más corta en cuanto a la época dorada en arte, de estos tres tipos de arte, en Inglaterra. Entre el 89, 90 y hasta el 96, 97, si somos buenos. Esto comienza, no vamos a hacer un viaje, como me gusta decir, vamos a hacer un viaje temporoespacial y hasta de recuerdos. Nos vamos a ir a Seattle, en donde nació el grunge. Seattle, lo que fue Seattle para el grunge, el Reino Unido, sobre todo las afueras de Inglaterra, de las ciudades, de los barrios de Inglaterra, de las afueras, de las zonas de fábricas, de laburadores, fue para el Britpop lo que fue Seattle para el grunge y viceversa. Cuando fue la muerte de Kurt Cobain, el grunge empezó a decaer, aunque bueno, empezó a decaer en promoción, tanto en la cultura como en la música. Bueno, hoy en día permanece Pearl Jam, en su momento permaneció Soundgarden, después cuando Chris Cornell pasó a Audioslave, Sony Youth sigue escuchando, pero bueno, fue decayendo. A medida que fue decayendo el grunge, las compañías discográficas habían apostado mucho, habían ganado mucho con el grunge, mucho dinero. Sony Youth, Alice in Chains, y así podemos nombrar infinidades de grupos. Y a su vez venía y empezó la ola del rock californiano. El rock, bueno, venía Guns N' Roses, pero ya venía en caída, porque en el 92, 93, 94 Guns N' Roses, Motley Crue, Bon Jovi empezaron a hacer más discos en vivo, algunos a separarse, y las compañías discográficas no empezaron a vender tanto. Empezó a moverse de a poquito más en internet, la pirateada. Inglaterra estaba sufriendo en ese momento, a principios de los 90, esa transición que fue desde los 80 el glam rock. Tenemos a The Smiths, a The Cure, y a su vez que desde el 80 hasta el, no sé, estuvo cerca del 85, 86, 89, que los Rolling Stones estaban grabando discos, los Beatles se habían separado, las grandes bandas se habían separado, Led Zeppelin, Deep Purple, y apareció, a medida que todo esto cayó, apareció una generación nueva, o que estaba pidiendo pista. Hay grandes puristas, yo la verdad que detesto terriblemente la gente purista en cuanto a la música, al arte, porque yo como tantas otras personas
puede gustar Borges o te puede gustar Fontana Rosa, te puede gustar el Indio Solari como te puede gustar el jazz, Ray Charles. Voy a hacer una aclaración no menos importante entre el glam rock, ese glam rock sin desmerecerlo, ya va a haber momentos en el programa donde vamos a hablar del glam rock. Entre el glam rock y el Britpop, que sería entre el 86, 87, pero digamos que tuvo su movimiento el Manchester, no Manchester, sino el Man y con una D, Manchester. Que fue un movimiento, vino el glam rock y el Manchester, después vino el Britpop. Entre el Manchester fue como un hilo, una unión entre los dos estilos, que el movimiento Manchester fue el puntapié para que aparecieran grupos del Britpop. Pero ¿quiénes eran los representativos del movimiento Manchester? The Charlatans, de Stone Roses, con el gran Ian Brown, que se juntaron en 1979 y recién grabaron su primer disco en 1984. Un solo disco grabaron de Stone Roses, que ya lo vamos a escuchar. El nombre Manchester proviene de un single, un EP grabado por Happy Mondays en el 89, que se llamó Rave On, Manchester Rave On, de ahí viene el nombre Manchester. Todos estos tres grupos que nombré y otros más, pero los más conocidos, de Charlatan, de Stone Roses, de Happy Mondays, era un estilo psicodélico, pop rock, un acid house. No se olviden acid house porque lo vamos a nombrar mucho en el próximo bloque sobre un escritor que vamos a hablar, el movimiento acid house, que hoy le llamamos indie rock, bandas alternativas. No, alternativo es cuando algo que no, como un segundo, son bandas de rock and roll. El rock and roll es rock and roll, con más menos géneros que le pueden agregar más instrumentos, menos instrumentos. El gran Richard Ashcroft de Verve, vamos a ver que fueron los primeros que empezó a incursionar o a poner violines en este tipo de bandas, que no eran estas bandas se caracterizaban por ser guitarras fuertes. El mejor ejemplo, lo más nuevo o lo más del 2000 para adelante, es Frank Ferdinand, pura guitarra, o bueno, Arctic Monkeys, que ellos son hijos del Britpop. Así que quería comenzar con esto y con el pequeño detalle y gran detalle de que las compañías discográficas, como había dicho, creo que lo dije, estaban sufriendo grandes pérdidas en Estados Unidos, y en Inglaterra, al no estar apareciendo grandes bandas, y la mayoría de estas bandas que estaban apareciendo, como Stone Roses, The Charlatan, estaban firmando con sellos independientes que son ultra conocidos y graban con Fun Records, donde graba Blur, New Records de Sweat, Island Record, que fue una de las pioneras y que perduró lo que más pudo, que donde graba Pulp, y The Creation Records, que la compró Sony. Pero bueno, eso lo charlaremos más adelante, y por ahora vamos a disfrutar un poco de Stone Roses y de Elástica. Cold like skin, naked in the rain. How my
she's my sister. She didn't scream, she didn't make a sound. I forgive you, boy, but don't leave town. Cold white skin, naked in the rain. I'm a flash in the lightning, a hurting again. Is made. Libros, atravesados por la música, interpelada por el cine. Que duermas muy mal. 3 géneros, una noche única. Como dije, siempre vamos a recordar a la época del Britpop como una de las épocas la más corta pero dorada del arte, ¿no? Yo no diría solamente del rock. El Britpop se le dio esa referencia a lo que era la música, pero abarcó también lo que es el cine, la literatura. Y vamos a nombrar a 5 emblemáticos bandas del Britpop: Blur, Oasis, Sweat, Pulp y The Verb. Creo que fueron las más emblemáticas. Por supuesto que se le puede sumar bandas como que se separa, empezaron junto como The Stone Roses, después tuvieron un tiempo de impasse largo hasta el 92 y se volvió a formar Elástica, que ya le hemos escuchado con el tema Connection. Pero digamos, estas 5 bandas fueron las más representativas de Britpop. Con Blur, un pequeño repaso de su discografía. Ellos su primer disco lo grabaron con Phone Records, una discográfica. Digamos que acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Las discográficas independientes en Inglaterra se adueñaron de todo el movimiento post-punk, ¿no? Lo que hablé anteriormente. Después del punk, que vino todo lo que nombré anteriormente, las discográficas independientes se adueñaron del post-punk. Entonces, bueno, ahí pudieron grabar su primer disco
Blair, bueno, que fue en 1991, la banda se formó en el 1988 y estuvo activa hasta el 2003, después se separaron, volvieron en el 2008 hasta la actualidad. Bueno, sus dos integrantes, sus dos líderes son Damon Albarn y Graham Coxon. Hay una particularidad, bueno, de Damon Albarn, que durante un tiempo pasa como vamos a hacer como este pequeño paralelismo con Bansky. Los que no lo escucharon y los que lo han escuchado, decirle grafitero ya que quedaría sería un poco ensuciar su trabajo. El artista que pinta con aerosol paredes y es anónimo. Bueno, ¿por qué voy a esto? Porque Damon Albarn, el cantante y líder, uno de los líderes de Blur, después que se separó en el 2003 de Blur, él formó Gorillaz, la famosa banda de rock alternativo, donde son dibujos animados, pero el cantante es Damon Albarn. Después se supo que era él, y la verdad que no hay nada para envidiar. La verdad que es una banda, y se puede decir con todas letras, es una banda de rock and roll, de pura guitarra, psicodélico, acid house, bien Blur, bien ese rock británico y potenciado por los sintetizadores, por toda la tecnología que fue apareciendo después del 2003, 2004, 2005. Una vez que grabaron el primer disco, Blur, que fue Leisure en 1991, y ahí es cuando EMI compra a Fun Records, porque como había dicho, estaban todas las discográficas independientes, habían copado el mercado, y las grandes EMI, Polygram, Sony, que en este momento casi ni existen, empezaron a comprar todo lo que encontraban en discográficas, las discográficas independientes. Bueno, ahí Blur graba Leisure en 1991 en Fun Records, y después cuando compra EMI es cuando Leisure fue un discazo. Lo que pasa es que bueno, no tenía la fuerza de la que tenía EMI mundialmente, y en EMI ya ahí saldrán a la fama, digamos, cuando hablo de fama mundial, porque lo que era estéticamente, si se me permite decir, en cuanto a la música, con Modern Life is Rubbish, que quiere decir la era moderna o la moda moderna, la vida moderna es una basura, que fue en 1993, eso les permite hacer un salto y viajar a Estados Unidos, que la verdad que recién tenían 22 años, y la verdad que no fue una buena gira, porque querían meterlos en el mercado de los gringos, de los yankees, y además habían aparecido bandas como Pavement, R.E.M. en Estados Unidos, que bueno, pisaban fuerte, estaban subiendo y les costaba hacer espacio a las bandas británicas. Digamos, bueno, no estaban compitiendo musicalmente contra alguien que fueran unos improvisados, digamos, Pavement y R.E.M., ¿no? Bueno, pero digamos que en cerca de 14 años grabaron 8 discos, y el último fue de Magic Wipes. Después tenemos a Sweat, que grababa en Nuet Records, que nunca vendió su compañía. Grabaron su primer disco de Drawers en 1992, y hasta el 2018 siguieron activas, que grabaron el disco de Blue Hour. Tiene 9 discos en total, y la verdad que Sweat, ya vamos a escuchar. Todo esto es Blur, puede ser que fue la primera, fue la pionera, fue la que tomó la posta, pero la musicalización, las armonías son similares y diferentes a la vez, digamos, desde la voz, todos le agregan algo distinto, ¿sí? Como las bandas diferentes. Tenemos un caso emblemático, Pulp. ¿Por qué Pulp? Porque Pulp en el 90
ya hacía 10 años que estaba formado, se había formado en 1979, 1980, pero nunca había tenido reconocimiento, masividad. Son de Sheffield, donde habíamos hablado en el último programa de Joe Cocker, de Sheffield, eran, digamos, de las afueras de Londres. Y ellos grababan siempre en Island Record, Island Record o Island Record. Es una discográfica emblemática de Inglaterra, del Reino Unido. Pero bueno, hubo la suerte que ellos grabaron en 1991 el primer disco, que fue Definitely Maybes, y que a Island Record la compra Polygram, luego de que Island Record no quería vender. Era dije, ¿no? La verdad, de todas las compañías discográficas, Island Record era la que más poder tenía muchas bandas. Se negó a vender hasta que, bueno, Polygram la compró con mucho dinero. Y bueno, Pulp ahí, como le pasó a Blur cuando compró EMI, ahí Pulp y Polygram le dio la posibilidad de hacerse conocida mundialmente, mejor producción. Llegamos a Oasis, que se formó en 1991. Todavía no estaba Noel Gallagher, que fue la guitarra principal, sino estaba Liam Gallagher, digamos. Vamos a hablar de los hermanos Gallagher, que fueron, digamos, tan conocidos por lo creativo y lo problemático también, pero vamos a quedar con lo creativo. Este programa no se trata de hablar de lo problemático, de como hablé en un momento de que las estrellas de rock las estábamos esperando para matarlas, que hagan una cagada, y esperamos ese momento para decir, si se rompen la cabeza, si se queman todas las naves, son mejores estrellas de rock. No. El programa no se trata de eso. Este programa se trata de resaltar lo mejor de cada artista, literario, musical, audiovisual. Hablamos de Oasis, donde, bueno, resaltan por una cuestión de creatividad, de notoriedad, los hermanos Gallagher, Liam y Noel. Liam fue uno de los fundadores de la banda. Noel todavía no participaba en la banda, que fue en 1991 que se formó la banda, 3 años después que Blur. Y antes de grabar su primer EP, que fue Deep of Your Love, que fue en 1994, ellos estaban en la discográfica Creation Records, que después la compró Sony. Y antes de grabar el primer disco se suma como guitarra principal Noel Gallagher. Tienen grabados cerca de 6 discos hasta la separación, que fue en el 2008, 2009, llegó hasta el 2011, tuvieron idas y vueltas. Y Liam Gallagher sigue aún tocando, de hecho, con su banda, y hace banda soporte. A veces, más que soporte, digamos que le queda chico la palabra soporte. Acompaña de telonero a bandas, U2 y otras bandas más, a The Muse, que en su momento era al revés. The Muse ha sido telonero de... me estoy acordando, perdón. The Muse fue telonero de Coldplay, pero en la última venida a la Argentina de Coldplay, Liam Gallagher fue telonero de Coldplay. No me quiero recordar y quiero resaltar cuando hablé de Pulp. Ellos tenían un líder emblemático, Jarvis Cocker. Un líder emblemático, mucho carisma. Primo, hermano directo por parte de madre de Joe Cocker. ¿Sí? Por último, y quiero aclarar, no los dije más o menos por orden de aparición o por temas que los fueron consagrando o haciéndolo más conocido, no es porque haya una orden de calidad, por supuesto. Y tenemos me gusta decirle la distintividad por el carisma, por el frontman que es Richard Ashcroft, del grupo The Verb, que hoy en día ya es Richard Ashcroft por su parte. Les recomiendo que puedan ver su recital
en vivo en Glastonbury en el 2008. Richard Ashcroft. Bueno, que todos lo conocemos por la gran Bittersweet Symphony, que hoy en día entró un poco en discordia con los Rolling Stones porque han hecho juicio porque las primeras estrofas, o sea, la melodía es muy similar a un tema de los Rolling Stones. Pero no quita que Richard Ashcroft, compositor, un excelente guitarrista, pero sobre todo de todos estos grupos que hemos nombrado, creo que Richard Ashcroft es un frontman, pero no es un frontman para la tribuna, es realmente un frontman, lleva la música adentro, la canta, la siente, como cuando vimos en el famoso video de Bittersweet Symphony, que va caminando y va caminando para arriba de los autos, o sea, ese es él. Uno lo ve en entrevistas, ha escrito algunos libros y uno es como es lo que ve en el escenario, eso es, desde lo que se ve en la parte pública. Y bueno, para ir terminando, simplemente decir gracias, porque parte de mi adolescencia, como muchos que están escuchando en este momento, otros que no, otros un poco más sexagenarios, otros más jóvenes, los que tenemos hijos se lo hemos ido transmitiendo, y la verdad que como esto, lo anterior, el rock and roll de los puristas, como lo que existe ahora, cuando le digo bajo los radares, es rock and roll, es música, y la música se disfruta. Abrimos las interrelaciones entre música y libros. Descubrimos películas basadas en libros. Leemos cuentos, libros, mientras disfrutamos del buen rock. Que duermas muy mal.
Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case I'll have rum and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship barber shop. I cut your hair and get a job. I smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. Never fail like common people. You'll never watch your lives slide out of view. City dweller, successful fella.
running, caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in centuries, anxiety. Yes, it preys on him. Then transit lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory, in touch with his own mortality. He's reading false and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel wonderfully blind. Oh, it's a century's remedy for the brain that hard. Star tricycle lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. There should come to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. In the country. Potencia de rock en una noche de lunes. Que duermas muy mal. Esto es que duermas muy mal. Los lunes de 22 a 23. Por la 103.3 FM Música. La radio que te da vuelta la cabeza. La radio que te va a hacer usar lentes de sol. Como dice Luca Prodan. Para la gente que te da asco. Nos vamos a introducir en Irwin Welsh. ¿Quién es Irwin Welsh? Welsh es un escritor de 58 años. Bueno, la verdad que se hizo conocido por la novela Trainspotting, pero la verdad que una de sus mejores novelas o libros para recomendar es Acid House. Por eso les dije que cuando hablé de los grupos de la movida Manchester y después cuando vino el Britpop, que tiene mucha influencia Acid House, rock psicodélico, mucha guitarra, pero hice hincapié en Acid House, porque su novela, una de sus mejores novelas es Acid House, ¿sí? Más allá de que Trainspotting fue la que lo llevó a la fama por el hecho de la película, que la película ya lo vamos a hablar en la parte del Britpop 2, que va a ser el programa siguiente, donde vamos a hablar de Guy Ritchie, de sus películas, y vamos introduciendo más en el mundo de Trainspotting 1 y 2. Simplemente ahora quería remarcar este escritor que saltó también en la época, en los 90, por el tema de la película, y que fue también parte de la generación del Britpop, y que hoy sigue vigente aún escribiendo grandes novelas y grandes libros y cuentos. Es un tipo que escribe en forma crítica y radical. Para mí, sinceramente, es como si él describiera un universo subjetivo, que está como inmerso, sumergido en la compleja, en la compleja banalidad de la existencia humana. Obviamente que su perspectiva literaria no es una posición de boludo, ¿no? Del existencialismo tan corriente. Digamos que es una emancipación o liberación de un discurso, o sea, se libera el discurso filosófico, digamos, no es como un escritor de autor. Pero, ¿qué hace? Le hace una exhortación, donde el fundamento es la proliferación del sentido, o sea, es una buena literatura, clara, concreta, ácida, crítica, sin perder altura literaria, pero siendo más clara, no siendo un escritor, digamos, un borgiano, ¿sí? Un Cortázar, no. Digamos que tiene un humor ácido, un humor negro, no tiene un humor en doble sentido. Es directo. Sus personajes, digamos que la mayoría, para hacerlo breve, si uno vio Trainspotting o leyó la novela,
la mayoría de sus personajes, digamos, se van repitiendo con diferentes nombres, o algunos se repiten en diferentes novelas. En cuanto a los personajes de Trainspotting, qué sé yo, desde Renton, Spud, Begbie o Sick Boy, se va repitiendo en otras novelas de ellos. Pero él dijo una vez en una entrevista que cuando empezó a escribir Trainspotting no lo hizo con la intención de que existiera una Trainspotting 2, pero dice que a medida que avanzó en la historia, tal cual dijo él, pero a medida que avanzaba en la historia me fui dando cuenta de que el protagonista masculino era en realidad Sick Boy. Para ir terminando con Irving Welsh, ¿cuál es la filosofía? La filosofía del callejón. ¿Por qué no digo la filosofía del barrio, la filosofía barrial? De callejón porque hay que contextualizar lo que él es de un escocés. El escocés, el galés, el inglés, el irlandés. Eso son sus callejones, su barrio, sus bares. Tiene filosofía de callejón, ¿sí? De bar, de andén. Se hacen muy presentes en las películas de los 90 o sobre todo en las novelas de Irving Welsh o en las películas de Guy Ritchie, que vamos a ver, se hace muy presente lo que es el tren, mucho el tren. Entonces, ¿cuál es su... Si hacemos una autopsia de Irving Welsh, este tipo altera, cuestiona, a ver, provoca, rompe, colapsa, demuele. En Trainspotting demuele un mundo, o sea, pone en evidencia la sociedad del Reino Unido directamente. Y creo que hasta la década del 90, creo que hasta a nivel mundial. Bueno, entonces hace una implosión con eso, demuele un mundo que generalmente, digamos, presume ser un espacio de orden, que tiene una complejidad, pero esa complejidad es la tierrita que uno tira abajo de la alfombra y que a veces es omitida por muchos y lejos de reducirse, o mejor dicho, él muy lejos está de reducir o de tirar la tierra de abajo de la alfombra, ¿sí? Digamos, su complejidad es una mutación infinita de la contingencia. Ese es Irving Welsh. Feel free to join in the chorus. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you'd never be, but all the things that you've seen slowly fade away. Gonna start a revolution from nothing. Instead of the brains I had went to my head. Step outside, 'cause summertime's blue. Stand up beside the fireplace. Take that look from off your face. You ain't never gonna burn my heart Take me to the place where you go, where nobody knows. But if it's not all day, please don't put your life in the hands of a rock and roll man. Throw it all away. Gonna start a revolution from
beside the fireplace. Take that look from off your face. You ain't never gonna burn my heart Lucas Sérpico y Roberto del Saltarín revolucionan tu noche de lunes para que te quedes dando vueltas, que duermas muy mal. Chao, gente. Esto es Que duermas muy mal, de 22 a 23. Los lunes por la 103.3 FM Música. Hoy no dije los teléfonos, pero algunos ya los tienen grabados. 2657-320548. Y nos vamos hasta el próximo lunes con René Barjavel, Los Caminos a Katmandú. Este es un libro... Los Caminos a Katmandú los tiene que llevar a un tema de Papo, ¿sí? Voy de viaje a Katmandú. Tengo buena voz para hablar, pero no para cantar. Bueno, ese tema de Papo está inspirado en este libro. Katmandú, en este libro se escribió en el 69, René Barjavel. La verdad que él tiene otros 5 libros muy interesantes, que son La Noche de los Tiempos, El Gran Secreto, Destrucción y Carta Abierta a los que quieren sobrevivir. Ese es genial. Venimos muy arriba. Y vamos a Katmandú, que era en su momento, en la época del Flower Power, de la época hippie. Muchos hippies decidían ir a Katmandú para morir, y era poner una semilla, que naciera una flor, y no comer, no beber agua hasta que naciera esa flor, y podían morir o vivir. Pero ya su misión en el mundo y en este universo estaba cumplida. Otros, si no morían, sentía que volvían a nacer. Este libro es muy interesante porque atraviesa pasamos por San Francisco, por Holanda, por Inglaterra, por diferentes familias. Pasamos por el Mayo francés. El famoso Mayo francés, la revuelta de los estudiantes
1968 en Francia. Y bueno, y entre todo eso, en uno de los fragmentos del libro llegamos a Katmandú y se llama Los caminos a Katmandú. Y está dedicado por la autora a la diosa naranja de Katmandú. Simplemente una reseña del autor y dice: quienes lleguen a Katmandú no reconocerán lo escrito en este libro. Quienes sigan los caminos que llevan allá no reconocerán los caminos de este libro. Cada uno sigue su camino, que no es igual a ningún otro, y nadie desemboca en el mismo lugar, ni en la vida ni en la muerte. Este libro, este programa, también me lo adueño, no pretende dar una idea de la realidad, sino aproximarse a la verdad. Esta es una historia de Jane y Oliver, que son uno de los protagonistas de este libro de cuasi ficción, digamos. Y voy a leer un pequeño párrafo de este libro que describe cuando algunos de los protagonistas llegan a Katmandú. Y dice: el sendero que giraba 3 veces alrededor de la colina antes de llegar hasta las patas de los elefantes había sido trazado siglos tras siglos por los pies desnudos de los peregrinos. Poco a poco habían hecho una zanja estrecha cuyos bordes llegaban hasta sus rodillas. Por ella únicamente se podía caminar uno detrás de otro, y estaban bien así, porque entonces cada uno se encontraba solo en la pendiente, a subir, frente al dios que lo veía llegar desde el corazón de la colina. Sven marchaba delante de Jane, y Jane delante de Harold. Sven, sin volverse, un poco sofocado, explicaba a Jane que los indios no se representan en el tiempo bajo la forma de un río que corre, sino como una rueda que gira. El pasado retorna al presente, pasando por el porvenir. Esos elefantes que están allí hoy ya estaban ayer. Y cuando al girar la rueda del tiempo llega mañana, volverá a encontrarlos en el mismo lugar. Así, durante 1000 años, así desde hace 1000 años. ¿Dónde está su comienzo? ¿Dónde está su comienzo? No tenían dinero y casi ni cigarrillos. Había que preocuparse o juntar algunas rupias. Cuando salió por la puerta baja, se sentó al borde del camino y tendió la mano para mendigar. René Barjavel, Los caminos a Katmandú. Hasta el lunes. How many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man with fire in my hand. Llegamos para alborotar tu noche. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Así termina. Que duermas muy mal. Volvemos el lunes que viene a las 10 de la noche. Hasta entonces.